Hola familia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Somos Vida. Estamos muy contentos como cada martes de poder compartir esta media hora de tiempito con ustedes en este programa que el Señor hace posible a través de la bendición de tenerlos a ustedes conectados con nosotros. Les da la bienvenida a Carolina Castillo, su servidora. Le doy la bienvenida a nuestro compañero Yadir Rodríguez y hace varias semanitas que no nos acompañaba Cintia Bermúdez. Hoy estoy muy feliz y muy agradecida con Dios de poder tener su compañía. Cintia, bienvenida. Muchas gracias, Caro. Un placer poder servir y aquí estamos Felices. Para conversar un poquito de lo que pasó el fin de semana. Fuerte, Cintia. Yo le decía a Cintia antes de que empezara el programa que me hizo llorar en un par de ocasiones la prédica porque de verdad me tocó el corazón. Y yo creo que a muchas de las personas que están en casita, ¿verdad?, pueden dar testimonio de que el fin de semana el Espíritu Santo se movió entre nosotros a través de ese mensaje tan lindo, Cintia, que nos diste, porque creo definitivamente que cuando hay un encuentro con el Señor, siempre hay un antes y un después en nuestra vida. Y se refleja en todo lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo actuamos y en cómo vivimos nuestro día a día. Y hoy, mi gente linda, vamos a hacer un reto, una dinámica bien bonita, bien hermosa. Para los que están allá en casita, para que preparen su papel y lápiz también, para que piensen un poquitito, no lo tomen a la ligera, analícenlo, pero sí queremos que nos acompañen y participen con nosotros con esta dinámica que queremos hacer. Se nos ocurrió que podrían contarnos qué creen ustedes que significa su nombre bíblicamente. Por ejemplo, Dios cambió el nombre de Jacob por Israel, que significaba cerca de Dios. Cerca de Dios. En algunos, ahí googleando un poquitito el asunto, también decía que Dios prevalezca en algunos significados. Entonces, qué bonito pensar que mi nombre pueda tener un significado así. Entonces yo pensaba, Carito, porque no me gusta que me digan Carolina, siento que me dicen Federico. Carito, la que confía. ¿Verdad? Vamos a ver, usted apunta en casita, ¿cuál cree usted que es el significado de su nombre? Cintia, ¿cuál es el suyo? La que se esfuerza. La que se esfuerza. Yadir también ahora me decía, Yadir, ¿cuál sería el tuyo? Me decía, el que se esfuerza. Qué bonito que coincidieran, ¿verdad? Entonces, allá en casita, cuéntenos, ¿qué creen ustedes que significa su nombre bíblicamente? ¿Qué creen que Diosito, cuando dice el nombre de ustedes, piensa de ustedes? Así que o lo que ustedes sienten a partir de ese amor hermoso que el Señor les tiene, ¿qué siente usted que significa su nombre? Escríbanos a través del 8550-7979 o en nuestro muro de Facebook, ahí en vivo pueden escribirlo y aquí vamos a leer los mensajitos. Me parece muy bonita la dinámica. Hermoso. ¿Qué creen ustedes que significa su nombre? El mío, Carito, la que confía. Okay. Empecemos de una vez. Qué lindo el tema del fin de semana. Jacob mete las patas. Y bien metidas. Y yo decía, y Carito metió las patas y las mete infinidad de veces, Cintia. Y el Señor está ahí siempre glorificándose en medio de todo ese aprendizaje que tenemos. Entonces vamos a profundizar un poquitito. Pensaba yo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido engañados, nos han defraudado, nos han mentido, han sido desleales y nosotros también. Porque en algún momento hemos sido nosotros los que le hemos dado la espalda a alguien, hemos conocido la necesidad de alguien y no hemos estado ahí, hemos sido traidores, hemos sido infieles, desleales, mentirosos, torteros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro primer paso en humildad para reconocer nuestro error? ¿Y cómo debe ser ese acercamiento hacia mi Señor en ese momento? Claro, yo sé, Cintia, que reconocer el error es como el primer gran paso, porque nos falta la humildad a veces para decir, uy, Señor, qué torta, yo hice esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Reconocemos y luego, ¿cómo nos acercamos a Dios? Porque muchos tal vez decimos, uy, me jalé esta torta, pero qué vergüenza llegar donde Dios otra vez para pedirle perdón por tal vez un error que ha sido reincidente. Entonces, ¿cómo hago, Cintia, para poder dar esos primeros pasitos para acercarme al Señor? Gracias. Fíjate que cuando me asignaban el tema, algo interesante que pensaba, ¿verdad? Cuando me asignaban el tema de que un encuentro con Dios, después de un encuentro con Dios, lo que se produce después es una nueva persona. Pero vos bien lo has dicho.
A veces creemos que un encuentro con Dios será solamente para aquellas personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Y entonces esa primera vez, pero al final estudiando a Jacob vemos que ese encuentro con Dios es de un hijo suyo, ¿verdad? Un chavalo, digámoslo así, que había sido escogido por él, ¿verdad? Para un cumplimiento de una promesa. Entonces, lo primero es entender que todos necesitamos de ese encuentro con Dios. Claro. Y es un encuentro con Dios diario, porque nosotros diariamente, precisamente esto, ¿verdad? Cometemos errores porque no somos perfectos. Pero a lo que vos me preguntas, ¿qué hacer, verdad? Después de saber que uno metió las patas, cómo acercarse a Dios. Veía en esta historia de Jacob que él se acerca reconociendo, sí, que él es indigno, ¿verdad? Porque toda su historia de 20 y resto de años había sido una historia de fraude, ¿verdad? De engaño y todo lo demás. Pero interesantemente él dice dos cosas. Yo soy indigno, dice en uno de los versículos, y del beneficio, dice, de todas tus bondades. O sea, soy indigno, no soy digno de recibir todas tus bondades. Y yo creo que ese acercamiento delante de Dios debe venir en esas dos vías, reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestro pecado, por supuesto, ¿verdad? Reconociendo que no somos dignos y a la vez reconociendo precisamente las bendiciones que tenemos de Dios en nuestra vida, a nuestro alrededor. Con una actitud humilde, yo creo que al final Jacob entendió, ¿verdad?, que no se trataba de él, que se trataba de lo que Dios dice, ¿verdad? No se trataba de cómo yo consigo esta promesa, ¿verdad?, para poder triunfar o para... Porque al final, si se dan cuenta, él recibió una promesa de su papá que nunca disfrutó, ¿verdad?, durante todo ese tiempo. Hasta que tiene ese encuentro personal y lo primero que hace es decir, yo no soy digno, o sea, soy indigno, soy un siervo tuyo, soy, ¿verdad? Y exaltó todas las bendiciones que Dios le había dado a él. Entonces, creo que reconocer que Dios en nuestra vida es bueno, a pesar de nosotros, ¿verdad? Que fue lo que hizo con Jacob, precisamente. Dios nunca lo abandonó, siempre estuvo con él en cada paso, ¿verdad? Él no lo reconoció en aquel momento, ¿verdad? Tuvo que ser un encuentro un poco más extremo, pero al final se rindió a él en humildad. Cintia, qué interesante porque dices que él tenía un propósito, ¿verdad? O sea, Jacob tenía un propósito, todos lo tenemos. Jamás se me va a olvidar, y lo he repetido en varios programas, una de nuestras oyentes, ¿verdad?, que se mantiene siempre en sintonía con nosotros, en algún momento nos dijo que ella entendió que ella le estaba estorbando a Dios en algún momento para cumplir ese propósito que él tenía en ella. Entonces, pero a veces es como necesario, ¿verdad?, pasar por todas estas circunstancias de vida. Yo siempre he pensado de forma muy personal que Dios no nos manda pruebas, sino que la vida está llena de circunstancias difíciles. Lo que sí tengo súper claro es que en medio de esas pruebas Dios se glorifica y le demuestra a uno su lealtad, su gracia, su misericordia en medio de esa prueba que uno está pasando. Entonces, me gustaría pensar si es necesario sufrir a veces, y voy a poner la palabra sufrir entre comillas, sufrir las consecuencias de nuestros actos para poder tener nosotros un aprendizaje y poder ver la gloria de Dios a través de ese aprendizaje, porque sería muy fácil, Cintia, si nos levantáramos todos los días como los cristianos perfectos a cumplir con su propósito y ya, pero no, es súper complicado. Nos levantamos tal vez todos los días así y recibís una llamada y te cambia el día, o salís al trabajo y alguien se te atravesó y ya empezás en aquella lucha, ¿verdad?, de Carolina la cristiana contra Carolina y su humanidad. Entonces me pregunto, ¿son necesarias esas consecuencias de nuestras decisiones, esas circunstancias de la vida, esas pruebas son necesarias para ir formando nuestro corazón? Es la manera en la que Dios nos demuestra su lealtad, su misericordia y su gracia, ¿no? Yo creo, Caro, que, bueno, la vida, Jesús dijo, ¿verdad?, que en este mundo tendréis aflicción. Entonces empezamos por ahí, esa es la realidad en la que vivimos.
y por eso que nuestra esperanza está en Él. La vida trae circunstancias y yo creo que algunas que nosotros mismos buscamos, ¿verdad? Que nosotros mismos son consecuencias de nuestras decisiones, son consecuencia de nuestros actos. Hay otras circunstancias que vienen a causa de otros a nuestra vida, ¿verdad? Correcto. De algún Jacob, como decías por ahí, ¿verdad? Algún Esaú, Claro, incluso, ¿verdad? Claro. Que nos amenaza o que, entonces vienen a causa de otros. El punto es que la vida no es lineal, o sea, la vida es de enfrentarla diariamente y precisamente por eso es que necesitamos tanto de Dios. Por eso es que necesitamos estar cerca de Él, buscarlo, para poder darle frente de una manera victoriosa. Y victoriosa no quiere decir que siempre vas a vivir en positivo, ¿verdad? Sí. Que siempre vas a ser, sino que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los momentos difíciles, puedes tener paz, puedes sentirte confortado, puedes sentirte con fuerza, ¿verdad? Para aunque todo esté negro por fuera, ¿verdad? Entonces, hay cosas, esas cosas solamente Dios las puede hacer. Y realmente yo a veces me pregunto cómo hace la gente que no tiene a Dios, ¿verdad? Para hacerle frente a la vida. Yo decía, ¿cómo se llama? Para lo que necesitas para vivir, ¿verdad? O sea, es lo mismo, necesitas a Dios para vivir tanto como para morir, ¿verdad? Entonces, y a veces ese orgullo, ¿verdad? No nos permite, uy, cómo nos falta, ¿verdad? Sí. Esa humildad y esa lucha de nuestro orgullo, ¿verdad? Por querer, incluso hasta yo podría decir un poquitito como de soberbia a veces la nuestra, ¿verdad? De creer que podemos resolver las cosas, de que podemos suplirnos todo, de toda necesidad emocional, física, mental. No es que esté mal sentirse uno empoderado en su trabajo, empoderado en sus capacidades, en sus talentos, etcétera, pero reconocer que todo viene del Señor y que todo está conectado. Recordaba esta mañana la prédica de Silvia, y recordaba la historia de André Amador, ¿verdad? Este chico que viene aquí en la bici, en plena autopista, lo paran y él hace aquel berrinche. Yo soy André Amador, ¿verdad? Entonces yo pensaba, ¿cuántas veces no hemos dicho, disculpe, yo soy Carolina Castillo? O qué pena, ¿qué le pasa a usted hablándome así? O, ¿verdad? Tantas cosas que uno cree que es, ¿verdad? Y pensaba en el papá de André, que recuerdo perfectamente que él obligó a su hijo a que hiciera una disculpa pública. Y ahí estaba él con su hijo a la par, avergonzado él, ¿verdad? De haber visto lo que hizo su hijo, ¿verdad? Y sobre todo, avergonzado con la gente de ver ese comportamiento de alguien que más bien nos ha hecho llenarnos a nosotros de alegrías y de orgullos. Entonces yo decía, el papá de André es como Dios, ¿verdad? Nos puso a decir, no, mamita, así no es, vea. Bájele 3 nivelitos al orgullo. Bájele los decibeles al orgullito. Tenga más humildad en su corazón. Ofrezca una disculpa, ¿verdad? Empezando por, yo me imagino a André, perdón, papi, sí, no sé qué estaba pensando. Y ya me imagino al papá regañándolo. Es lo mismo que pasa con Dios. Cintia, es lo mismo. Yo sentía como eso, ¿verdad? ¿Será que Diosito también se sentía así? A veces dice, ay, ahí va Carito otra vez, ay, ahí va Cintia a jalarse otra torta otra vez, ¿verdad? Y nos llama la atención, nos jala las orejas, porque Dios sí las jala. Uno cree que no, pero sí hay consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos, ¿verdad? Te iba a preguntar, quería preguntarle a Yadir, tenemos un par de comentarios por acá que nos dicen que si estamos en transmisión, todo bien, mi gente linda, sí, estamos en vivo. Hoy tenemos una dinámica muy bonita, queremos que ustedes participen en el programa contándonos desde el punto de vista de su corazoncito, ¿qué creen ustedes que significa su nombre? ¿Verdad? Así como Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿verdad? Que significa que Dios prevalezca, ¿verdad? ¿Cómo sienten ustedes que el nombre de ustedes tenga un significado especial? Por ejemplo, decíamos al principio del programa, para los que se están conectando ahorita con nosotros, yo creo que Carito significa la que está llena de fe o la que confía. Y Cintia nos decía que Cintia es Cintia, la que se esfuerza. Entonces, cuéntenos ustedes a través de nuestro WhatsApp, el 8550-7979, ¿qué creen ustedes bíblicamente que significa el nombre que el Señor escogió para ustedes? Pensaba en qué papel juega la gracia,
Cintia, en todo este proceso de humillarme ante el Señor, pedir perdón, tener una nueva vida, ser una nueva criatura en Él. ¿Qué papel juega la gracia en todo este proceso? Todo, Caro. No importa, contemos. Sí, porque imagínate si no tuviéramos la gracia del Señor, o sea, no podríamos, sinceramente, no podríamos. La salvación viene por fe, ¿cierto? ¿Verdad? Pero por gracia de Dios, ¿verdad? Es un regalo inmerecido para cada uno de nosotros. Cada día tenemos regalos inmerecidos de Dios para nuestra vida. Me encantaba la historia de Jacob, que decía que era la historia del hijo pródigo, exactamente, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se mostró en su vida todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Dios prometió algo y lo cumplió en él a pesar de sus acciones, ¿verdad? A pesar de que no era un hombre con un corazón, con el corazón que Dios quería para el cumplimiento total de la promesa, ¿verdad? Entonces creo que pasa exactamente igual con nosotros. Dios tiene cosas que ya ha prometido para nosotros, nos ha dado un nombre nuevo. De hecho, no usé ese versículo, pero en Apocalipsis hay un texto que dice que Dios nos dará una piedrita blanca con nuestro nuevo nombre. Y eso me parecía a mí extraordinario, porque al final, cuando hablábamos de los nombres y el vacilón de que algunos nos llamamos, que el mío lo tomaron de una revista de vaqueros, que verdad, eso no importa, al final no importa, porque Dios ya tiene un nuevo nombre para nosotros, y lo que estás haciendo ahorita con esta dinámica es increíble, porque precisamente los nombres son esos, ¿verdad? Que definen la identidad y el propósito de las personas. Pero bueno, volviendo a la gracia, ¿qué seríamos sin la gracia de Dios? ¿Qué seríamos? Nada, imagínate. O sea, estaríamos llenos de resentimientos, de ira, de todo nuestro pecado que hace que tiene un peso terrible. O sea, no quiero ni siquiera imaginarlo. Ni siquiera lo voy a compartirles algo. Ayer me encontré con Susana Calderón, con Susi. Ella perdió a su hijo hace 15 días en un accidente automovilístico aquí en la entrada, aquí como a los 100 metros, 200 metros. Y ayer que llegó a la casa y estuvimos hablando, dice que ella en todo momento de ese día, ¿verdad? Cuando iba hacia la morgue, cuando ella nada más decía, tu gracia me basta, Señor. Tu gracia me basta. Y las dos llorábamos ayer. Y yo decía, uy, qué mujer más fuerte, ¿verdad? Qué valentía, qué fortaleza, pero qué sabiduría y qué razón tenía ella en sus palabras. Y esa ha sido hoy también mi frase de hoy, Señor, tu gracia me basta, desde que me levanté, porque me quedó eso en el corazón. Y como decía, sin su gracia no podríamos enfrentar nada, ni siquiera levantarnos, ni tomar un desayuno, que por su gracia está ahí, y por su amor y su misericordia está frente a mí ese desayuno. Entonces, qué fuerte eso que me decía Susana ayer, Susi, y le mando un fuerte abrazo a su familia. Seguimos orando fuertemente por ellos, pero qué lindo saber también que están tan fortalecidos en el Señor, y que ella diga, yo nada más repetía, su gracia me basta, su gracia me basta. Qué hermoso, ¿verdad? También las palabras saber de Pablo, que esas palabras, bástate mi gracia. Y así es. Por algo es, realmente. Sí, así es. Por acá tenemos a Susana Valverde, que nos dice, saludos. En mi caso, Dios cambió mi tristeza en alegría. Así que el significado del nombre de ella, nos pone por acá, es Susana, la que es feliz. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A ver, usted todavía tenemos tiempito, ¿verdad, Yadir? Tenemos unos 10 minutitos más. Aquí Yadir me está haciendo así, dele. Si usted nos quiere compartir qué significado bíblico cree usted que tiene su nombre, le invitamos a escribir al 8550-7979. Para algunas personas que se nos han conectado hacia último momento, les contamos que la dinámica de hoy es que nos cuenten eso. Cintia dice que ella es Cintia, la que se esfuerza, y yo soy Carito, la que confía. Así que mándenos cuál es el significado de su nombre en el Señor. Tengo un mensaje por aquí muy bonito que nos manda Marielos. Marielito siempre nos manda mensajes preciosos. Lo voy a leer porque dice así: hola, buenas noches, un saludo para usted, Carito, para Yadir y para nuestra querida Cintia. Una gran y hermosa enseñanza la del fin de semana. Al recorrer la bulliciosa confusión de la vida de Jacob, atesoro en mi corazón lo que se menciona en el capítulo 33, versículo 3 al 5. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano.
Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. ¿Te imaginas? Después de 21 años de no verse. Qué lindo ese momento de perdón, de Sí. reconciliación, ¿verdad? Y después dice: debo decir que quedé con mi corazón expuesto delante de Dios. Muchas veces nos da miedo atravesar esa puerta del inagotable amor de Dios para ser cambiados en nuestro interior. Una pregunta a usted, Cintia, nos pone: ¿será posible que lleguemos a comprender ese gran amor de Dios para la humanidad? Wow, ¿qué crees tú? No nos da no nos da nuestro entendimiento, sí, ¿verdad? Para sí, poder entender el amor de Dios. Ahora que hablabas de Susi, por ejemplo, a mí me tocó oficiar el funeral. Sí. Y una de las cosas, porque uno se hace muchas preguntas, ¿verdad? Que en un momento así, y yo soy mamá, sí, también, yo decía, ¿cómo poder entender este momento? Solo Dios nos puede entender en un momento como ese, porque su amor es tan grande por nosotros que dio a su propio hijo. Sí. O sea, si usted es mamá Marielitos, entonces haga una pequeñísima comparación ahí. Sí. Pero creo que no nos da para poder entender el amor tan grande de Dios por cada uno de nosotros, que a pesar de nuestras faltas, y que son faltas feas a veces, ¿verdad? Bien feas, sí, Él nos sigue amando. Sí. O sea, y uno dice, ¿cómo? La misericordia, sí, la gracia es la que se interpone ahí, sí, gracias a nuestro Salvador, sí, ¿verdad? Tal vez nos queda difícil entender la magnitud del amor de Dios, lo que nos queda es vivirlo, nada más, ¿verdad? Sí. Todos los días vivir con los brazos abiertos el amor que el Señor tiene para nosotros. Vean, por acá tengo a Katia Salazar que nos dice saludos, bendiciones, y que el nombre de ella es Katia, temerosa de Dios. Ah, qué lindo. Qué bonito. Eso implica también ser obediente. Sí. Qué lindo. Katy, un abrazote. Ella es de Vida Abundante del Sur, así que le mandamos un abrazo enorme a toda la gente por allá de Vida Abundante del Sur. Tengo aquí a Priscila Arroyo, que nos pone que ella es Priscila, la luchadora y agradecida por las bendiciones de Dios. Qué lindo, Pris, qué lindo que sintamos eso, ¿verdad? Que podamos sentirnos que somos un pedacito de Dios y que por lo tanto hay un significado precioso en nuestro nombre. Qué vacilón eso de los significados, ¿verdad? Porque a uno le escogieron el nombre. Sí. Mi mamita hermosa, te mando un besote. Mi mamita me puso Carolina porque estaban de moda las princesas de Mónaco. Carolina de Mónaco. Luego nació mi hermana, se llama Estefanía de Mónaco. O sea, las dos tenemos el nombre de princesas. Le salieron un par de comehuevos, ¿verdad? Princesas no tenemos nada. Bueno, son princesas del reino. Pero somos las hijas preciosas de un rey, exactamente. Exacto. Pero a veces, ay, Dios mío, estas muchachas, qué pachucas, o alguna cosa que digamos, por Dios, estas princesas, ¿verdad? Que siempre vacilamos y la abrazamos, mamita, tranquila, somos hijas de Dios, somos princesas. Pero qué vacilón, ¿verdad? Que nuestros papitos se tomen el tiempito de escoger un nombre, tal vez heredado de algún abuelo o con algún significado especial. Pero más lindo todavía es que ya Dios sabe ese nombre, ¿verdad? Sí. Y también entender que no es el nombre, es cómo portamos ese nombre. Sí. ¿Qué dicen de mí o qué piensa la gente cuando dice Carito Castillo? ¿Qué dicen qué piensa la gente cuando dice Cintia Bermúdez, Yadir Rodríguez, Ricardo Salazar, Bad Bunny? ¿Qué piensa la gente? Sí, ¿qué la piensa esencia la gente? es. ¿Qué reflejas? ¿Cuál es el testimonio que estás dando? Porque tu nombre es importante en ese sentido. No cómo se escriba, no cómo se... Es qué reflejo. Exactamente, exactamente. Por acá también quería preguntar, ¿qué papel juega la oración? ¿Verdad? Para mí la oración es aquella comunión preciosa, perfecta, única, maravillosa con Dios. Entonces, ¿qué papel juega? Cintia, y recordarle a la gente, si nos quieren seguir escribiendo, ¿verdad?, ¿Qué significado bíblico tiene su nombre? Estamos abiertos a leer todos los mensajitos que nos están enviando por acá. La oración para mí es vital para hablarle todos los días al Señor. Es ese momento íntimo o ni tan íntimo. A veces está uno lavando los trastos y está, ay Señor, te pido que tal, ¿verdad? Porque ese es el tiempito en el que en cualquier momento uno puede estar orando. Y cualquier lugar es bueno también para orar.
¿Qué papel juega la oración Creo en que hay este proceso? oraciones de oraciones, ¿verdad? Nosotros le enseñamos a los niños que orar, y uno se lo decía a los chiquitos, ¿verdad? Sí, A los sí. hijos cuando estaban pequeñitos, orar es hablar con papá, orar es hablar con Dios. Y entonces, por lo menos yo personalmente, Caro, a veces me dicen, ¿con quién está hablando, verdad? Todo el Ay, tiempo sí. estoy hablando con Dios, lo tengo muy presente en mi vida, ¿verdad? Haciéndole consultas, voy a tomar una decisión, tengo que hacer una llamada, digo, ay Señor, tengo que llamar a esta persona, ayuda, ¿cómo le digo? Todo, ¿verdad? Eso es una forma de estar en contacto con Dios. Sí. Están las oraciones, aquellas de auxilio, ¿verdad? Que son SOS, ¿verdad? Sí. Que son inmediatas ante Sí. alguna circunstancia, como Claro. ¿verdad? Las hemos escuchado, oraciones muy cortas y muy poderosas. Están las oraciones sentidas, digo yo, ¿verdad? Que son las donde uno se arrodilla, está ese espacio íntimo, ¿verdad? Sí, qué A lindo. solas con Dios. Esos encuentros son encuentros de milagro, creo yo, porque son esos encuentros donde Dios nos habla, donde nos apartamos del ruido total, ¿verdad? Sí. Donde nada nos distraiga, donde no hay teléfono, donde no hay nada, solamente Dios y yo, para tener una cita personal. Y yo creo que en esos momentos, esos espacios, son los espacios de milagro, realmente. Así es. Yo recuerdo en una época que teníamos una situación bastante complicada, ¿verdad? A nivel familiar, económica, y recuerdo que Javi se levantaba a orar todas las madrugadas, se levantaba a orar. Y una vez mi hijo estaba chiquitito, tenía como 4 años, se despertó y solamente fue donde el papá y le dijo, Dios ya te escuchó, papi, Dios ya te escuchó. Y se fue a acostar. Imagínate. No, entonces son esos encuentros a solas, ¿verdad? Con Dios. Entonces, ¿qué papel juega la oración? Sí. O sea, es como base, respirar, claro. digo yo. Sí. Es como respirar, tan necesaria como respirar. Sí. Si no respiramos, nos morimos. Igual es la oración. Si nosotros no estamos en contacto con Dios, orando con Él, dándole gracias, porque a veces solo llegamos a orar cuando es para pedir, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que la relación con Dios es una relación fluida. Dios no está ya lejos, está acá, aquí. Está en todo lugar, está en la otra persona, y eso me encanta verlo así, en la vida diaria, ¿verdad? Sí. En la cotidianidad. Aquí tengo un par de mensajitos de significados de nombre bien bonitos. Vean, tenemos a Cinia. Ella dice, Cinia, en mi caso, misericordia. Oh, qué lindo. Llena de misericordia. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo reconocerse así, ¿verdad? Que nos podamos ver al espejo y decir, yo soy esto, yo soy una mujer. ¿Cómo decía usted, Cintia? Que se esfuerza. Yo soy una mujer llena de misericordia. Yo soy una... Qué bonito también reconocer esas bondades que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tengo por acá también a Marielos que dice, Marielos la perseverante. Qué bonito, qué lindo, qué lindo. Sigan mandando, qué bonito. Dice Yadir que podemos estar aquí hasta las 6:45. ¿Usted puede decir? Sí, no hay problema. Así, porque yo no le preguntaba a Cintia, porque arrancamos un toquecito tarde hoy, pero entonces aquí estamos. Aquí dice, a ver, ojo lo que dice Priscila por acá, ven qué vacilón. Yo me iba a llamar Giovanni y la prima embarazada, la hija le quería poner Priscila. Ajá, ok. Y un mes antes de nacer, con el ultrasonido, resulta que era niña. Y la prima, niño. Y nos intercambiaron los nombres. O sea, la mamá, ella está embarazada, la prima también, como que vos y yo estemos embarazadas, y yo le iba a poner Giovanni y vos Priscila, y al final hicimos un intercambio. Bueno, ya Diosito sabía que había un propósito, Pris, en que fueras niña y en que te llamaras Priscila, además de que Priscila es un nombre precioso, una hermosa servidora, además del Señor, Priscila. Qué bonito que está el programa de hoy. Habían 3 pasos lindísimos que usted decía que vivió Jacob luego de que tuvo ese encuentro personal con Dios, y quería saber si nosotros también podemos seguir como esos pasitos, ¿verdad? Uno es la reconciliación, primero conmigo y con Dios, o sea, Señor, reconozco, me reconcilio con el Señor, y después con el resto que me rodea. Después hablaba usted de caminar con propósito, ese propósito que tiene Dios, cumplirlo en mi vida a través de esa reconciliación que tuve con Él, y después experimentar el perdón de los demás. Ay, qué lindo eso, ¿verdad? Sí. Experimentar el perdón de los demás hacia mí, y también
de mí hacia las personas que debo perdonar. Eso aplica para todos. Uy, definitivamente aplica para todos. Yo al final decía, Jacob, qué tan parecido sos a mí. Sí, a todos sí, nosotros, a todos, ¿verdad? a todos, Qué a tan todos, parecido. a A veces todos. decíamos, uy, no, Jacob se jaló la torta del año, ¿verdad? Pero después de cuando uno continúa leyendo los capítulos después del 32, ver todo lo que pasa, ¿verdad? En la vida de él, realmente es impresionante y muy esperanzador. Muy esperanzador. Un encuentro con Dios, eso es lo que produce. ¿Por qué? Precisamente porque cuando tenemos esa reconciliación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador, ¿verdad? Es como que todo va a fluir. Sí, todo es diferente. Todo sí, va a fluir. Todo va a fluir porque hay un propósito que Dios va a cumplir en esta vasija de barro que no es perfecta, pero que se va a ir perfeccionando con el tiempo, ¿verdad? Que vas a ir aprendiendo, y si uno pone de su esfuerzo también, porque hay que poner de nuestro esfuerzo, de ser perseverantes, estudiar la palabra de Dios, todo esto viene como resultado de lo que Dios hace en la vida de uno. Entonces, esta reconciliación con Dios, básica, primero, elemental, para poder entonces extenderlo en nuestro entorno, ¿verdad? Que fue lo que pasó con Jacob. Sí. Esa reconciliación con su hermano, yo me imagino sus esposas, ¿verdad? Abrazándose, presentando a todos sus nietos, hijos, toda la familia. Todo el familión que tenía, ¿verdad? Aquel fiestón, y al final no fue porque le mandó regalos, ¿verdad? No fue porque le mandó todos los camellos, caballos, vacas, ovejas y todo lo que le mandó él de regalo, sino porque hubo una reconciliación con Dios primero, porque entendió que su vida tenía un propósito y tenía que buscar esa bendición de parte del Padre Celestial, no del parte de su Padre terrenal, ¿verdad? Y yo creo que hubo un entendimiento ya de su propósito. Yo pensaba esta mañana, estudiando, toda esta serie del Génesis, ¿verdad? Yo decía, pobrecitos estos personajes, cómo sufrieron. ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Yo veía Caín, Abel, Noé, yo decía, tenían que vivir todo eso para que usted y yo hoy pudiéramos vivir la gracia que hablábamos ahora de Dios, poder entender que sus vidas hoy marcan las nuestras, ¿verdad? Marcan nuestro corazón. Han servido de guía y de ejemplo para nosotros poder vivir en un cristianismo dentro de lo posible, pleno, al 100%, esforzado. Entonces yo decía, ¿cómo sufrieron? Pero qué importante fue su propósito. A veces no entendemos por qué ciertas personas que nos rodean pasan por pruebas o por situaciones tan complicadas, pero es que hay un propósito tan grande, ¿verdad? En todos estos procesos que a nosotros es de lo que nosotros también nos alimentamos. Había una frase que usted dijo que ahí fue donde yo dije, uy, qué fuerte esto, y también se me salieron las lagrimitas, ¿verdad? Cuando usted decía que la mayor bendición que podemos recibir es tener una nueva identidad en Cristo. Uy, qué fuerte, Cintia, qué fuerte. ¿Cómo le explico yo esto a una persona que está empezando a dar sus primeros pasos en la fe? Alguien que nos está escuchando por primera vez, alguien del trabajo que no conoce del Señor. ¿Cómo le explico eso? Que la mayor bendición que podemos recibir es el tener una nueva identidad en Cristo. Si nosotros le hiciéramos la pregunta a una persona que está en una celda porque cometió una falta muy grave, ¿verdad? Un crimen, qué sé yo, y se le ofrece una nueva vida, creo que no lo pensaría dos veces para extender la mano y recibir ese regalo, ¿verdad? Es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Una nueva identidad es una nueva oportunidad para nosotros de vivir una vida dentro de un propósito mayor que el que nosotros podemos pensar o imaginar. ¿Cómo explicárselo a una persona nueva? Hay cosas que solo Dios puede hacer, ¿verdad? En el corazón de las personas. Sí. Si te das cuenta, Jacob
Dios le dio señales por mucho tiempo, ¿verdad? Y aún así no hubo un cambio. Sí, había una rebeldía. Ajá, hasta que estuvo en un punto crítico. A veces Dios nos lleva, o las circunstancias o la vida, a puntos críticos. O nosotros mismos, ¿verdad? Sí, nosotros mismos, con nuestras decisiones, ¿verdad? Llegamos a puntos críticos. Entonces, creo que primero hay un entendimiento, una revelación de parte de Dios, y que Dios usa a las personas. Dios te puede usar a vos para poder llevar a otra persona a sus pies, ¿verdad? Sí. ¿Cómo explicarle a una persona que la mayor bendición que nosotros podemos tener es esa nueva identidad, es a través de Cristo? Con el perdón y por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. A veces creemos que nuestras acciones, no voy a poder cambiar mi temperamento o una adicción, ¿verdad? Que no voy a lograr salir de eso. Pero hay una fuerza que viene más poderosa que la nuestra, ¿verdad? Que se puede recibir, no que vamos a tener una vida llena color de rosas, ¿verdad? Porque la vida cristiana, como lo decía también yo, es de todos los días, es de una lucha diaria a morir en la carne, precisamente. Pero qué esperanzador saber que hay un regalo que está ahí, ¿verdad? Como el padre que salió por su hijo pródigo, a extenderle la mano, a cambiarle su ropa, a darle un anillo. Yo decía, Dios, ¿cómo podemos negarnos a tal regalo que tienes para nosotros? La bendición para nuestra vida, darnos una nueva identidad, un nuevo propósito para nosotros, ¿verdad? Y yo decía, cuando mencionamos nuestros nombres, ¿cuál pienso yo que debe ser el nombre bíblico? Creo que tiene que ver precisamente con la esencia de uno, ¿verdad? Dios pone en cada uno de nosotros una esencia ahí, especial, que necesitamos descubrir. Y por eso hay talentos y que se deben ir ejecutando, ¿verdad? Pero bueno, este encuentro personal primero es un milagro que Dios hace en el corazón de alguien, y lo que yo puedo hacer es guiar a esa persona a través de ese paso, ¿verdad? Con mi testimonio también, muy importante, y yo creo que habla más que cualquier cosa. Así es. Pero bueno, ¿cómo poder despreciar un regalo tan grande como la salvación? Sí. Tengo por acá un mensajito importante de Javier Angulo Cardinale. Me parece que lo conozco. Parece que es alguien como que... Y dice algo tan cierto, pone, muchas personas fueron marcadas por apodos o fueron etiquetados, incluso por familiares, y esto afecta la autoestima de muchos. Pero Dios viene y nos da un nombre con un propósito. Eso sí es cierto. Gracias, Javier, es verdad. Sí. Muchas veces hay algunos nombres, ¿verdad?, que coinciden con alguna otra palabra y entonces ya pusieron un apodo y ya se viene la burla y la chota y el bullying. Pero cómo Dios puede transformar todo eso en amor, ¿verdad? En el momento en que, como decía usted, tenemos un encuentro con Él y ya no importa el apodo, sino quién soy yo y mi nueva identidad en el Señor. Y Priscila nos vuelve a escribir y nos pone, ella está ahí con su hijo, dice que su hijo tiene Asperger. Entonces, dice que se llama Joel. Joel, te mandamos un abrazo enorme, Joel. Un abrazo enorme, bien apretado. Y dice Joel que él es Joel el vencedor. Eso. Así que Joel, siga poniéndole porque usted es el vencedor en Cristo, mi corazón. Mi gente linda, se nos fue el tiempo. Qué bonito, nos faltó hablar de la perseverancia, pero creo que todo lo tenemos claro, sí, ¿verdad? Esa perseverancia, esa lucha diaria de seguir haciendo que el Señor se sienta orgulloso de nosotros todos los días, cada vez que abrimos nuestros ojitos, que cuando los cerremos, digamos en la noche, Señor, espero haberte hecho sentir bien orgulloso hoy, que hayas visto tu Espíritu Santo reflejado en mí, en salir a la calle, ¿verdad? Y sobre todo que cada vez que digan, Cintia, Carito, Yadir, Priscila, ¿quién más? Cinia, Katia, Susana, Javier, Joel, ¿verdad? Joel, que podamos reflejar el Espíritu Santo viviendo en nosotros, que ese testimonio que demos todos los días
sea de bendición para los demás y Ujú. que vivamos convencidos de que nuestro nombre tiene un propósito. Así es. Pero no un propósito solo de letras, sino un propósito de actuar, De de vida. acción, de vida, de diario, ¿verdad? Entonces, esperamos de verdad que hayan disfrutado tanto el programa como lo hemos disfrutado nosotros, Cintia, de verdad, Sí. muchas gracias por tu compañía. Ya nos hacía falta, de verdad, tenerla por acá, que se repita, que Dios la siga usando, de Muchas verdad, gracias. porque para nosotros que estábamos sentados, que estábamos escuchando, creo que fue de una bendición enorme la palabra, y qué bonito que sigan siendo instrumentos del amor del Señor y que puedan ser usados de esa manera tan maravillosa. De verdad que sí, muchas gracias. Amén, gracias. Yadir, muchas gracias por habernos apoyado y acompañado en todo lo que es producción y hacer posible todo este espacio, y mi gente hermosa que se conectaron con nosotros, bastante gente se conectó, ¿verdad, Yadir? Tuvimos una audiencia bastante linda el día de hoy. Les dejamos eso de tarea, reflexionar sobre qué significa su nombre en el Señor, y esperamos que esta semana que pase, pues usted refleje, ¿verdad?, con su nombre y con su forma de ser, ese propósito hermoso que ha tenido Dios en su vida. Los esperamos el próximo martes, al ser las 6 de la tarde, en su programa Somos Vida. Que Dios me los bendiga.